que además siempre en su página de consulta Mitofsky le pone claramente el sello, no se confunda, esto no es un pronóstico. Pero finalmente la historia que cuentan las encuestas da lugar a una previsión, tal vez más que pronóstico, una previsión de cuál puede ser el resultado electoral. Y en ese sentido, la historia que está contando, la trayectoria que observamos, es un crecimiento de octubre a junio de 12 puntos de López Obrador. Y es la segunda diferencia que tengo con Pablo. Creo que sí hay un factor del tiempo que tuvo López Obrador como ventaja. Pero en octubre la diferencia con Anaya era de 12 puntos. Es decir, estaba al alcance, todavía ni siquiera iniciaban las precampañas. Así que creo que la amplitud de la diferencia entre López Obrador y sus contrincantes hay que atribuirla también a las campañas, a la dinámica de las campañas. Ni la de Ricardo Anaya ni la de José Antonio Meade prendieron. En el caso de José Antonio Meade no tuvo una narrativa consistente, carga, ya se ha dicho muchas veces, con la losa del desprestigio de los gobiernos priistas, y en el caso de Ricardo Anaya, la mezcolanza que representa el Frente hizo, me parece, que se perdiera la identidad partidista de su propuesta y ha quedado como una cosa extraña entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, por esa razón, ambas campañas no crecieron lo que debieran y le dejaron el espacio a López Obrador, que sí desde el principio tuvo una narrativa consistente, buscando el reclamo de la gente, buscar atraer a los electores antisistema, que ha logrado, por lo que los números reflejan, pues de manera bastante exitosa. Por el tiempo que nos quedan, ¿calcularían ustedes que esto pueda tener todavía, que se pueda revertir? No lo sé, pero quiero hacer una acotación a lo que decía Enrique. Si sirvieran para hacer pronósticos, en este momento estaría gobernando el PRI en la mayoría de los estados que se jugaron en 2016 y que el Financiero dio como ganador al PRI. Y no fue así. Se equivocó la encuesta, la gente salió a votar de otra manera, o no se equivocó la encuesta, simplemente en ese momento así era, y la gente salió a votar de otra manera y le dio una soberana paliza al Partido Revolucionario Institucional. Ahora, no te digo que vaya a ser así, es una tendencia, López Obrador muy arriba en las encuestas, pero decir que necesariamente esto vaya a ser el triunfo de López Obrador es un error, y el ejemplo de por qué está equivocado lo tenemos en las encuestas recientes de nuestra propia casa editorial. Segundo, el tema no es el único factor el que haya arrancado antes, pero por supuesto que influye. Para eso hay una ley que dice no se puede hacer campaña antes de la elección, sí, cuando dice el calendario, en las épocas en que cuando toca gobernar, cuando tocan hacer otro tipo de cosas. El señor corrió con zancos. Y segundo, sí, estoy de acuerdo con Enrique, las campañas influyeron. Ricardo Anaya se vació cuando dijo voy a meter a la cárcel al presidente. Después de eso, ¿qué te queda para ofrecer? No ha podido ofrecer absolutamente nada. Meade se ha peleado con el segundo lugar, con el señor Anaya, Anaya con Meade, y el otro va solo con su proyecto, con sus propuestas y sin que nadie lo toque con seriedad. ¿Es demasiado tarde? Pues es difícil decir eso, ¿verdad? Es difícil decir. Lo más probable es que sí sea demasiado tarde, lo más probable es que sigan el López Obrador, de acuerdo con los números que tenemos hoy. Pero el pronóstico, ese sí acertado, será el que tengamos el 1 de julio en la noche con el conteo rápido del INE. Sí, efectivamente, hay que esperar, porque finalmente... Bueno, la buena es esa, lo sabemos todos, ¿no? Y lo dicen pero mucho, no es encuesta. Alguien dijo en esa misma reunión, si alguien dice que la encuesta definitiva es el 1 de julio, es pues que no. Ni entiende las encuestas, no es encuesta. Probablemente ni entienda la política. Pero sí, es decir, lo que las encuestas cuentan es una tendencia que sucede hasta este momento. Pero quedan 3 semanas y días. Entonces, no todo está contado. Esta historia puede cambiar en cualquier sentido. López Obrador puede ampliar su ventaja o la puede perder. Claro. Lo que los números reflejan es un crecimiento consistente. Sí, ahí... Vamos a ver si sigue este crecimiento, si cae, es una posibilidad que caiga en lo que resta
del periodo de campaña o si se mantiene en ese nivel. Es algo que difícilmente puede anticiparse. Hemos visto muchas circunstancias inéditas en este proceso electoral que no las habíamos visto antes, y no sería imposible que viéramos otras en lo que resta de la campaña. La de diputados que veíamos hace un momento, donde claramente es la misma inercia de apoyo y de respaldo al candidato puntero lo que provoca que Morena salga hasta arriba. Yo creo que sí, o sea, Morena es su candidato. Pon a cualquiera en este momento, a cualquier otro personaje de Morena y no tendría la elección prácticamente en la bolsa, como sí parece tenerla López Obrador. Él ha hecho un partido para él, ha construido un movimiento, se lo ha ganado a ras de piso, manejándose al filo de la ley, fuera de la ley, no le han hecho nada, y ahí lo tenemos. Y creo que este resultado en diputados no debería sorprendernos a la luz del apoyo que tiene ese candidato para la presidencia. ¿De cuántos diputados que son candidatos de Morena te acuerdas? Creo que de 2, no más de 2. Me acuerdo más de los senadores que de los diputados. Sí, pero ¿de cuántos diputados finalmente? Si no estuviera López Obrador, esta historia sería completamente diferente. Pero esto que dice Enrique es interesante. Viene una clase política totalmente nueva al poder legislativo, por lo menos por lo que hace a Morena. Son personas desconocidas que por lo general no han tenido un roce con lo que es legislar, con lo que es hacer país, cero experiencia. Eso es para mal, pero también puede tener algunas cosas para bien. ¿No? Simplemente digo, vamos a tener a una clase política en el legislativo que va a ser muy novedosa. ¿Se han cruzado estas preferencias con curules y la correlación de qué porcentaje en la Cámara representaría? ¿O todavía no? Hay que hacer un análisis más fino, pero el 44% de la intención de votos, si está repartido uniformemente a nivel nacional, debiera significar más del 50% de las curules por la asignación de plurinominales. No necesariamente es así. Si se concentraran en pocas entidades, en las entidades donde hay un padrón muy grande y estuviesen muy pobres en las entidades con padrones más ligeros, más pequeños, pudiera tener un poco menos, no el 50%. La realidad es que los análisis que se han hecho, los ha hecho, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, en Integralia, nos dicen que es muy probable que sí, si este porcentaje se obtiene, 44% de los que votos, pudieran tener mayoría, es muy probable que sí tengan mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Bueno, déjennos pasar rápidamente a los que siguen antes de que se nos acabe el tiempo, pero los temas relevantes en la campaña o los asuntos que los encuestados consideran los más relevantes. Ahí, fíjese usted, la primera barra es azul clara, es combatir la inseguridad, y ahí ve usted pues los porcentajes que le asignan. La segunda, la de azul un poquito más oscuro, crear empleos y oportunidades económicas, esa segunda. La tercera se refiere a combatir la corrupción, que ocupa también una posición importante. Y la cuarta, reducir la pobreza. Pues son bastante uniformes, ¿no, Enrique? Tal vez sí. La creación de empleo y eso en junio era lo más importante, y hoy nuevamente aparece como la más votada, entre esa y combatir la inseguridad, ¿no? Sí, quizás lo que consistentemente ha estado muy arriba es el tema de la inseguridad, y no de manera circunstancial. Lo que hemos visto casi semana tras semana en los últimos meses es una problemática generalizada de inseguridad. Entonces no es nada difícil pensar que mucha gente está resintiendo ese problema y lo pone como el tema más importante. Vea usted esto que me parece muy importante, Pablo, porque aquí podemos ver algunas de esas ventanas donde, para quienes afirman que la elección ya está cocinada y que tenemos la victoria garantizada, bueno, estos números indican lo contrario. ¿Qué tan convencido está usted de votar por ese candidato? Y ahí aparecen los números de preferencia. Arriba de la mitad del electorado que simpatiza con Andrés Manuel dice que está totalmente convencido, pero luego hay un 27% más otro 17% que están dudosos, ¿no? 44. 44 en total. Sí,
Me llama la atención las interrogantes que plantea la riqueza de la encuesta de Alejandro Moreno. La primera es el principal problema, inseguridad. Segundo, el económico. Y el fuerte de López Obrador, del que está arriba, es corrupción. No es inseguridad. Donde está más débil el candidato López Obrador, de acuerdo con la encuesta de Alejandro, el financiero, donde está más débil es en el tema seguridad. Y sin embargo está hasta arriba. Tampoco es una fortaleza en el tema económico. No, su fortaleza está en el tema corrupción, donde le ganó el debate a Anaya y donde se lleva todos los argumentos de Anaya, que arrancó corrupción, corrupción, corrupción. Lo único que hizo fue trabajar para López Obrador y ahí está su crecimiento y la baja de Ricardo, entre otras cosas. Pero que López Obrador tenga su fuerte en corrupción y el problema más importante sea inseguridad, donde está su debilidad, a mí me deja una gran interrogante. Y esto de los, ahí vemos un factor de indecisos y de votantes no convencidos, ¿no, Enrique? Si hubiese un sesgo, se podría cambiar de manera significativa la intención de voto en las últimas semanas o la votación misma. Ahí el tema, no lo sabemos, es, por ejemplo, tenemos en el caso de Anaya, 37% dicen pues que están convencidos a medias de votar por Anaya. 24 que poco o nada de los que simpatizan con Anaya. Entonces, así como el 44% todavía no están seguros de votar por López Obrador, el 61% no están seguros de votar por Anaya. Entonces, es correcto. Vamos a ver al final qué pasa. Estas circunstancias, si se reparten uniformemente, no debieran alterar el resultado. Las tendencias. Pero no si lo sabemos. Bueno, y además ahí hay margen para esto que los americanos llaman el swing vote, ¿no? Es decir, el voto que cambia de un espacio a otro. Estos números lo declaran. Esto que decía Pablo hace un momento, que me parece muy importante, las fortalezas temáticas de los candidatos. ¿Y dónde están? Vean ustedes. La de Anaya, Meade, AMLO y el Bronco ahí. Y el primer tema de hasta arriba es en seguridad, vea usted. El segundo es corrupción, donde Andrés Manuel pareciera tener su punto más fuerte, su fortaleza mayor, pero que no se cruza con la preocupación número uno de los electores. Es lo que tú dices, es la inconsistencia en eso. Exactamente. Cuando llegue el momento de reflexionar el voto, reflexionarlo en serio, con mis preocupaciones y con los candidatos que llenan esos vacíos que hay en el país, o que hay por lo menos en mis inquietudes como ciudadano, quizá pueda cambiar. Todo indica que no. Las tendencias sí son consistentes, pero que está definido esto, no, señores, no está definido. La moneda no ha caído y todavía faltan 3 semanas que son de reflexión del voto. Entre sus propios electores, estos son los seguidores duros, ratifica la misma tendencia. Fíjate esto, son cualidades de los candidatos. Son cualidades, sí. Liderazgo, honestidad, preparación. El más sólido ahí sale entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, ahí a un puntito de diferencia. Honestidad, el más sólido, Andrés Manuel López Obrador, y liderazgo también, ¿no? Sí. Sí. En preparación, no tanto López Obrador. No, 20 es el que puntos. menos preparado que el Bronco. Dice ahí. Sí, eso dice ahí. No, el Bronco 16. ¿No dice 25? Ah, no, que no sabe, perdón. Que no, ese es hasta abajo, no sabe. Me disculpo. Eso sería un Bronco, poco difícil. Alguien lo estaba desbancando como el más impreparado, perdón. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.